fin de semana. Vos Te mando también, un abrazo grande. gran abrazo. Bueno, bienvenidos a QR, estamos arrancando noche de viernes, muy ansiado fin de semana seguramente, pero bueno, termina una semana muy intensa. Una semana que tuvo un feriado en el medio, pero un feriado en el que el ministro de Economía tuvo que pedir, en realidad casi que le avisó al periodista que estaba yendo para allá. Llegó empanada, llegó vino, atendeme porque se me armó un bolonqui. Me refiero a Luis Caputo, me refiero a Luis Majul, por todo lo que había pasado con ese mensaje o con esa operación fallida con Alejandro Fantino. En el medio tuvimos las facultades delegadas de Sturzenegger, que tuvo como una suerte de Motosierra Fest, fue nuestra portada de hecho, y en medio de todo eso una sesión en el Senado como la que ayer efectivamente vimos, con un gobierno que por lo menos en este momento no parece tener las mismas amistades o los mismos acompañamientos que venía teniendo. Y entonces muchas preguntas. Hoy reflexionábamos más temprano en la radio con Carlos Raimundi, con Carlos Heller también, muy interesante, lo vamos a retomar. La pregunta es, bueno, ¿el gobierno entró en un punto de inflexión? ¿Es un punto de inflexión respecto de la resistencia social en la calle, del momento del plan económico, lo vamos a hablar con Guido Bambini, del momento de una suerte de acompañamiento político por parte de los gobernadores? ¿O en realidad, más que punto de inflexión, lo que tenemos que ver es un proceso que avanza hacia un lugar que parece ineludible, que es que este modelo económico termine como terminaron, con las mismas recetas otros en otro momento? Y entonces, ¿para ese momento qué? ¿Cuándo llega ese punto de inflexión? No se sabe, pero sí que vamos camino a eso y que muchas variables se van acomodando en ese sentido. En el medio, la sociedad la pasa muy mal. El mensaje del ministro de Economía a través de Fantino fue: che, guarda clase media, que si sacaste un pasaje a Bucios y nos hacen esto en el Congreso, no te vas a poder ir a fin de año, en tus vacaciones. El gobierno seguramente tiene con qué negociar con los gobernadores, porque son muchos gobernadores, no todos, pero muchos, que están de acuerdo con el plan del gobierno, están de acuerdo con la desregulación de la economía. Lo que no les gusta es que el ajuste les venga a ellos y que tengan que ajustar en sus pagos y entonces que se ponga en riesgo su propio capital electoral en cada provincia. Todo eso está en movimiento, todo eso está en juego. Ese es el proceso que parece a un camino muy claro, un paredón. Y ahí empiezan las preguntas respecto de la oposición. ¿Cómo esta semana también se formaron las alianzas? El peronismo y aliados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a hablar con Gustavo Córdoba en un rato nada más. ¿Fue salvar la ropa esa alianza? ¿O en realidad se está forjando con madurez política algo que cuando llegue el momento hacia donde va este proceso de deterioro económico, de deterioro social y deterioro político del gobierno, allí habrá una alternativa madura a la altura de las circunstancias? Todo esto está vivo, todo esto está en juego. Hoy es un viernes interesante para reflexionar sobre esto. Viene Fabián Waldman, periodista, y José Amore, también colega, para ver qué están viendo. A Fabián le vamos a preguntar cómo se recibió en la Casa Rosada ayer lo que pasó en el Congreso. Y José Amore reflexionar cómo está leyendo políticamente el momento del gobierno. Vamos a hablar con Ana Castellani también. Ana Castellani es, para decirlo rápidamente, es especialista en el Estado. Y sobre todo, vamos a hablar con Ana no solamente cuál es el impacto del topo dentro del Estado, destruyendo una enorme cantidad de organismos, fideicomisos, secretarías, ministerios, sino también qué es esto de la nueva estatalidad. Y si en el momento que le toque a la oposición ser gobierno y tenga que reconstruir, ¿de qué manera debería reconstruir? Es decir, ¿qué nuevo Estado para un nuevo proyecto político de características antagónicas a este que estamos viviendo? Casi les diría, para recuperar un proyecto productivo, un proyecto inclusivo en la Argentina. Bueno, todo esto vamos a conversarlo en el programa de hoy. Está Mariano Hamilton, está Guido Bambini y vamos a hablar con Darío Pignotti en Brasil, a ver cómo recibieron en Brasil esa amenaza de Donald Trump diciéndole a Lula: ustedes están persiguiendo a Bolsonaro. Por las cosas que decían el trumpista, Parissini, todo el trolaje del gobierno de Milei, por esas mismas cosas está siendo juzgado Bolsonaro. Y le quiere meter aranceles Trump, porque dice: lo están persiguiendo como me persiguieron a mí. Y Lula se paró muy firme. Vamos a hablarlo con Darío Pignotti. Es un montón para viernes, ¿o no? Bueno, así laburó la producción. Vamos a las voces del día y arrancamos QR en esta última noche de la semana.
traidora a Villarroel? No le dijo traidora, él dijo traidora, pero no le dijo a quién, hipotéticamente. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que el día de ayer lo que querían es ver al presidente subiéndose un helicóptero. El gobierno tiene una postura de que el que piensa como yo es un héroe y el que no tiene una representación ilegítima. Tarde o temprano iban a tener que empezar a tratar leyes que se estaban postergando en función del equilibrio fiscal. Y dejar de lado a los jubilados, dejar de lado a los discapacitados, en ninguna escala humana es posible. En octubre esto quiero, esto. Hola, sí, la ley la mandó el Poder Ejecutivo, la mandó el presidente. Después la leo. Aprobada. Primero los gobernadores le dicen que le va a mandar a Sturzenegger, que le va a mandar la motosierra a las provincias, porque dicen que los gobernadores son unos gastadores compulsivos y hay algunos que no tienen ni siquiera para el aguinaldo. Hemos recuperado institucionalidad y federalismo. Y es recuperar recursos que nos pertenecen. Si pensábamos hacerle un resultado electoral contundente, va a ser mucho más contundente. O sea, se están pegando un tiro en el pie. Pero si aún así fuera, a partir del 11 de diciembre lo voy a revertir. Esto va a ser solamente un efecto transitorio. ¿Cuánto va a impactar? Nada. Marcha de controladores aéreos y al mismo tiempo están anunciando junto a los pilotos un paro para el día 19. De hace un año y medio a la fecha nosotros vendemos un 50% menos de pan. Empezás a tratar de hablar con tus empleados, decirle, bueno chicos, vamos a venir tres veces a la semana uno, 3 veces a la semana lo otro. A nosotros nos están haciendo mierda el salario, a todos los trabajadores del Estado. Hemos perdido 40 puntos por abajo de la inflación. No hay forma de sobrevivir. 1 de cada 3 niños en nuestro país no tiene lo suficiente para poder desarrollarse, que tenga acceso a alimentos es básico. Si no le llegan los medicamentos, mañana ya es tarde. O sea, los apoyos que necesitan las personas con discapacidad son para ayer. Entonces es muy importante que la ley no se vete. Cristina tiene que estar libre porque es inocente, pero la economía sigue sin funcionar. Y ya no saben qué pretexto dar, dicen que son operaciones, lo que quieras, pero a la gente en el bolsillo la plata no la tiene. Eso es lo que me alarma, que con estos índices hay gente que sigue apoyando estos discursos de odio. Si se pierden derechos no hay libertad, si los jubilados no llegan a fin de mes no hay libertad. Podríamos hacer una lista eterna. Pero muy buenas noches, Mariano Hamilton. ¿Qué tal, Pablo Caruso? Hola, ¿Cómo Guido, te va? buenas Estoy muy noches. contento. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Estás contento? Sí, claro. Ganó San Lorenzo. El Corsita. Ganó San Lorenzo sobre la hora. El Corsita va recorriendo el país. El equipito low cost. ¿Sobre la hora? Otra Minuto 40. Muy bien. Aparte lindo, a Carlitos Tevez. Bueno, felicitaciones. Recién arranca, Carlitos. Claro. Bueno, estábamos comentando en el pase con Juan Di Natale hasta dónde tomarse en broma, hasta dónde tomarse en serio todo lo que pasa en redes en general, pero el voltaje que tiene, sobre todo gente que está rentada por el gobierno para operar a través de las redes. Me comentaba Mariano algo que no habíamos visto, yo por lo menos no lo vi. La producción creo que lo va a poner en pantalla, a ver de qué se trata. Ese es Parisini, que está manejando un tanque de guerra, ¿no? Aparentemente. O sea, manejando no, está adentro. Está bien, alguien debe estar, sí. Porque no se debe poder manejar de parado eso, ¿no? Si maneja se la va a poner ahí. Sí, no creo que sea muy habilidoso. Bueno, francamente no sé esto de dónde. Veo que la gente del Destape lo subió. No sé si es actual. Si es actual, claro. Y quién le permite eventualmente hacer eso. Está en varios lugares de las redes esta imagen. Hoy también yo la vi que la pasaban por C5N. La verdad, en estos tiempos de inteligencia artificial, de fake, es medio como que hay que pisar con pie de plomo. No, pero si fuera verdad, sí. Ahora, digamos, si fuera verdad, esto amerita una investigación. ¿Cómo un tipo va a subirse a un tanque de guerra del ejército argentino? ¿Qué permiso? ¿Qué es un juego? ¿Qué vamos a jugar a la guerra? Me subo a un tanque a ver si tiro 2 corchazos, a ver qué pasa a 10 kilómetros. Sí. ¿Qué es una estupidez? Me pregunto también si es de las últimas horas y si está de alguna manera hace juego con lo que se venía posteando también. Bueno, estamos recorriendo un camino bastante delicado. Sí, rarísimo de como mínima. tantas cosas, ¿no? Rarísimo de mínima. Bueno, vamos a arrancar, Guido. Yo no sé si es una suerte de radiografía del momento económico o del plan económico de Javier Milei, pero sí hay muchas preguntas respecto de todo lo que puede pasar en las próximas semanas
en función de lo que el propio gobierno decía, ¿no? Es un golpe institucional esta sesión, donde se quiere darle una mínima reparación a jubilados y jubiladas y a las personas con discapacidad, pero en realidad después decían que no pasaba nada, que en realidad era una pequeña turbulencia y nada más. Bueno, ¿qué estás viendo, Guido? A ver. Bueno, a ver, a mí me parece que ayer le torcieron la muñeca en términos políticos en algún punto al gobierno con la aprobación de todas las leyes que aprobó el Senado. Y creo que, se monta sobre una tendencia que venía muy bajista de las acciones argentinas en general, de la economía argentina en general, pero que se puede ver muy reflejada en la primera placa que les traigo, que es lo que sucedió hoy. Vamos a ver primero qué sucedió hoy y después hacer una especie de zoom out para ver más en el gran espectro. ¿Esto qué es? Estos son las acciones y los bonos de Argentina en el día de la fecha. Todo rojo, ¿no? Se monta una tendencia, esto... Todo rojo es caída, me imagino. Todo rojo es caída. Hace 8 semanas consecutivas que las acciones argentinas vienen cerrando la semana en negativo, ¿no? Perdiendo valor. Y se monta a esa tendencia, algunos, no solamente que le torcieron la muñeca al gobierno ayer y que, los mercados ven que no tiene la misma fortaleza política el gobierno que meses anteriores. Y también se suma algunos informes como el que salió ayer de Wells Fargo, un fondo institucional de Wall Street, parecido, de menor envergadura, pero parecido al JP Morgan, que también planteó, y que es lo que se refleja en esto, que le baja el porcentaje de posibilidad de que el gobierno gane las elecciones en octubre. Le bajó 15 puntos la posibilidad de un triunfo del gobierno en las elecciones de medio término, ¿no? Me imagino que es muy volátil eso. La semana que viene hay otro acontecimiento y se lo debe subir. Es muy volátil, pero venía sosteniendo, los meses anteriores venía sosteniendo en torno al 80% la perspectiva de que este fondo de inversión planteaba en torno a las posibilidades de que gane. ¿Quién lee eso? ¿Quién lee ese indicador? Bueno, los agentes del mercado. Los agentes del mercado, y es una de las cosas, de las noticias que repercutieron hoy, en que tengamos todo rojo, como les mostraba recién, pero insisto, es una tendencia más de largo plazo. Y además hoy el gobierno hizo algunas cosas para que esto no fuera peor. Porque vos veías, si bien el dólar blue superó los 1.300 pesos... ¿El blue? El blue superó los 1.300 pesos, sí, efectivamente, llegó a 1.305 pesos. 1.280 el oficial. Claro. Vos veías que el oficial no pasaba los 1.300 y parecía raro. Por todo el ruido político, por cómo caían las acciones y los bonos. Subió también el riesgo país, que es la contracara de los bonos, porque no hay compradores que quieran subirle el precio de los bonos y de esa forma que baje la tasa interna de retorno de los bonos y repercuta en un menor riesgo país. Superamos los 700 puntos de riesgo país en el día de hoy. Pero en la segunda placa te traigo lo que hizo el gobierno en el día de hoy. Intervino muy fuerte en dólar futuro. Esto lo ha contado Heller en otras ocasiones en los meses anteriores. Del lado izquierdo vemos cómo se cae la cotización verticalmente. Se ve ahí en el número 12, a las 12 del mediodía, cómo el gobierno, el Banco Central, vende contratos de dólar futuro por un monto, el volumen que se operó fue de 2.000 millones de dólares. ¿Eso es mucho? Es muchísimo, es muchísimo. Carlos contaba hace unos meses, en mayo, que se había operado 4.500 millones de dólares. Este pico es el segundo desde ese momento en magnitud. Y el interés abierto que se abrió en términos de la negociación de estos contratos para julio y agosto, es decir, estos meses, fue de 240 millones de dólares. Montos muy importantes que dan cuenta de la intervención del Banco Central. Pregunta, cuando hablamos de dólar futuro estamos hablando de intervención del gobierno para tratar de asegurar que el dólar dentro de determinado tiempo va a estar en determinado nivel, que no se va a disparar. Efectivamente, es setear las expectativas de que va a tener cierto precio a fin de mes, el último día del mes se pagan estos contratos en dólar futuro, para incidir en el spot, se llama, en el precio actual del dólar, y es por eso que vimos que no superó los 1.300 pesos. Y del lado derecho tenemos... intervino fuerte en el valor del dólar. Exactamente, es una forma de intervenir. Bien. Cuando permanentemente dicen flota, es el mercado, bueno, no, tiene instrumentos el Banco Central, en este caso vender contratos de dólar futuro
para que no suba, en este caso, por encima de los 1.300 pesos el dólar en el día de la fecha. Y a la derecha, lo del mercado que equilibraba todo y que se ocupaba de todo, lo dejamos aparte. Y no estaría sucediendo. No, pero además ni siquiera está el cepo abierto para las empresas, ni siquiera tenés toda la demanda, toda la presión que te pueden generar los distintos agentes del mercado, y te diría los que tienen más poder de fuego, que son las empresas, para subirte la cotización de la divisa, que hoy está en 1.280 pesos. Te interrumpí, perdón. No, ¿Y la de la derecha? Y a la derecha tenemos la intervención que hizo en los pesos, en la curva de pesos. Lo que hizo alguna entidad pública, acá no sabemos si fue el Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o el Banco Nación, fue vender letras para bajarle el precio en el mercado secundario a las tasas y de esa forma subir el rendimiento en pesos que genera ese instrumento. ¿Por qué? Porque tiene miedo que se le vayan a correr al dólar. Entonces tiene que subir el Banco Central. Si deja de ser atractivo, salí de esa posición y te vas a comprar dólares. Exactamente. Entiendo. Son los mecanismos que está utilizando el gobierno para no tener una estampida mayor en la cotización de la divisa, que en definitiva, lo repetimos siempre, no quiere que se traslade a precios. La Argentina sube el dólar, las empresas están planteando, si sube arriba de 1.300 pesos, yo tengo que mandar una lista nueva de precios. Me come rentabilidad, me estoy bancando el aumento del tipo de cambio, pero hasta los 1.300 pesos. Sí. Arriba de 1.300 ya empiezan a correr las nuevas listas de precios. Y bueno, es lo que le tiene miedo el gobierno a que tengas un julio con un número de inflación superior al 2%, que va a ser la inflación que va a dar a conocer el lunes el INDEC, va a estar en torno al 2% de la inflación de junio. Pero eso, lo que pasó hoy, todo eso pasó hoy. Hagamos un zoom out un ratito y veamos qué está pasando. Nos alejamos un poco. Nos alejamos un poco. Sí, zoom out no, el anglicismo no. Pará un demasiado poco, anglicismo. ¿Qué te pensás? Estás hablando con un anciano. Para un viernes, ahora no. Bueno, y vamos a qué está pasando, en el mediano plazo, ¿no? O en el modelo económico de este gobierno. Tenemos en la tercer placa la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo se financia el déficit de cuenta corriente? Es decir, en el próximo trimestre... Cuenta corriente, lo que entre y lo que sale. Lo que entre y lo que sale, fácil. No solamente lo comercial, las exportaciones menos las importaciones, sino también los pagos de deuda, los dólares que necesita que demanda la gente para ahorrar. 5.200 millones de dólares fue la formación de activos externos en abril y mayo. Los pagos de deuda, ya lo dije, los servicios y los viajes al exterior. Pero son 12.000 millones de dólares. Esta es una proyección que hicimos desde el Centro de Economía Política Argentina. Están por ahí la cifra, entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. La duda es cómo lo financian a esto. Porque los dos están desesperados porque el Fondo Monetario Internacional apruebe la revisión para que les mande los 2.000 millones de dólares. ¿Vale? Corrió la fecha de revisión a fin de julio, porque no llegaban al 13 de junio, y hace unos días estaba Kirno y Daza dando vuelta por Washington queriendo que le aprueben este waiver para que le manden esos 2.000 millones de dólares. También aparece el endeudamiento privado, algunas obligaciones negociables, este préstamo que tomó YPF con otras empresas para hacer el oleoducto Vaca Muerta, oleoducto sur, en donde parte de eso se liquida en el mercado de cambios y podría comprar el Banco Central algunos dólares. Pero queda muy lejos esos 12.000 millones de dólares, no alcanza. ¿Y qué pasa si no llegas? Bueno, ajusta por precio. Lo dijo Caputo, esto es entre privados. Ajusta por precio, se va el dólar para arriba. Devaluación. Claro, devaluación, que es lo que no quiere el gobierno. Claro, porque dispara precios. Ahí están todas las dudas de este plan económico, que, en la última placa también tenemos una enumeración, para no olvidarnos nada, de todas las dudas que empiezan a tener los agentes de mercado, que hoy se expresaron en este rojo. Pero bueno, algo que no mencioné, se te fue el flujo, se te fue la cosecha récord, te adelantaron además un 40% más de liquidación de divisas en este primer semestre que el primer semestre del año pasado, por la baja de retenciones, se te fue eso. Los pesos libres del EFI desarmaron estas letras fiscales de liquidez que el Banco Central remuneraba, y es todos estos pesos que te estoy contando que están buscando. Presionan al dólar. ¿A dónde ir? Podrían presionar al dólar. El fin de la expectativa de que el dólar va a bajar. Eso, la economía, gran parte son expectativas. El hecho de que los agentes piensen que en el mercado, que en el futuro el dólar va a ir para abajo, dice, bueno, hago tasa en pesos, si el dólar baja, yo gano en dólares muchísimo. Se fue esa expectativa. Ahora el dólar, el único recorrido que tiene, sin el flujo, es para arriba. Después, el déficit financiero de junio. Ahí es donde aparece el JP Morgan y dice... Claro, y Wells Fargo, actualmente. Claro, muy bien. Que recordemos, aparecen antes de la sesión en el Congreso.
Sí, o sea, leen no. todo esto antes de Y de por la eso son los torcida de número muñeca. uno. Claro. Digo, por lo número uno en el sentido de la timba. Claro. Los tipos se fueron antes de que empiece a picantearse la cosa. Muy bien. Y en los últimos puntos, algunas luces amarillas que se prenden también en el plano fiscal. Estoy hablando de que en junio la Oficina de Presupuesto del Congreso, esto es base de vengado, no es base caja, dio que, bueno, por el pago de los aguinaldos del sector público nacional, tuvo el sector público nacional un déficit de 2,7 billones de pesos. Un número, bueno, importante, si bien es en gran medida por la estacionalidad del mes de junio, pero que prende algunas luces amarillas en la única ancla que le queda al gobierno, que es el ancla fiscal. Sí. Imagínate que si con eso y con el paquete de leyes se le va el ancla fiscal, bueno, game over. Digo, no tenemos el ancla cambiaria, estamos diciendo que el dólar se va para arriba, no hay ancla monetaria, la única que le queda, que es el ancla fiscal, está con algunas dudas y es por eso que el gobierno está tan desesperado y dice voy a vetar todo lo que sea. Hoy alguien decía, de todas maneras, quienes tienen que tirarle una soga al gobierno, apuestan a este modelo económico. Es decir, quieren que al gobierno le vaya bien, con lo cual puede ser que aparezca en este recorrido, no sé, algo inesperado, alguna colaboración, Sí, alguna ayudita de mis amigos. También quería que le fuera bien a la de la Rúa, también querían que le fuera bien a Macri. Sí, pero yendo a lo concreto, todo tiene un límite. Por eso, todo tiene un momento, las cosas explotan, ¿viste? Son como globos, ¿no? Como un globo que empieza a tener pinchaduras. Te pones un parche acá, pones un parche acá, pones un parche acá. Sí, pero en un momento ya no te alcanzan las manos para tapar todos los agujeros que se te van haciendo. Cuando el problema de la macro se empieza a encontrar con la resistencia de los ajustados. Claro. ¿No? Ibas a decir, Guido. No, iba a decir que, digamos, creo que, va a encontrar los 2/3, va a encontrar sus héroes, me parece, Milei, en el gobierno para sostener el veto en jubilados. Fuertes declaraciones. ¿Es intuición o es información? Es intuición. En jubilados. ¿Cómo se la jugó? Ojalá que no, pero creo que en jubilados y en 72 es el número y en discapacidad. No así, tal vez, en lo que le interesa a los gobernadores, que es los ATN y la coparticipación del impuesto de los combustibles, que también tiene un costo fiscal importante. Pero en algún momento, por lo menos información que llega a esta mesa de trabajo. A esta redacción. En algún otro momento se decía así. En algún momento, dentro de los varios mensajes cruzados hacia los gobernadores, había uno de ellos, los gobernadores no sabían bien qué interlocutor tenía la posta, y había varios. Pero alguno de los mensajes decía, ustedes avancen primero con el tema, con lo que han consensuado en la reunión en el CFI, y después den de baja lo otro. Así que, o levántense eventualmente, pero bueno, no ocurrió ninguna de las dos cosas. Ahora vamos a ir al análisis político más fino. Excelente, Guido Bambini, gracias. Bueno, el presidente de la Nación trató de traidora ayer en la Bolsa de Comercio a la vicepresidenta Victoria Villarroel, lo hizo de esta manera. Hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales, pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia. Y ahí aparece Guillermo Francos, que trata, como no, por un lado sí, es el traductor de Milei, pero lo hace porque quiere mantener algún equilibrio. Es como si estuviera confiando que en algún momento el estilo de política que él más le sienta cómodo va a llegar. A mí me parece que en realidad él se va a ir antes de ese lugar, antes de que cambie el estilo político de Javier Milei, pero trató de interpretar, dijo, no, traidora, se equivocó, le quiso decir a otra gente, miren. Ayer el presidente Milei llamó traidora a Villarroel. No, bueno, yo creo que dijo traidora, pero no emitió, se estaba refiriendo a senadores, no emitió un comentario directo a la vicepresidente, ¿no? Hizo el comentario, pero sin indicar, sin hacer ninguna referencia concreta, ¿no? Pero a mí me parece que cuando habla de traidora, habla de Villarroel. No, yo no quiero hacer comentarios sobre eso, ¿no? Yo no es una opinión del presidente de la Nación, en todo caso, que si está referida o no a Villarroel, él tendrá que decirlo. Que alguien piense en Franco, ¿no? En algún momento. Igual ya lo dijimos en este programa, cuando Feynman te tira la gutural,
Es porque no te está creyendo absolutamente nada. Y finalmente Patricia Bullrich, para que no quede ninguna duda, hoy sí le apuntó, bueno, ayer se cruzaron muy pero muy fuerte, pero esto hoy dijo sobre la vicepresidenta. Y ayer la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir: no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que el día de ayer lo que querían, como lo dicen todos los días, es ver al presidente subiéndose a un helicóptero. Es simple. Claro. Bueno, habría que pensar cuál es el lado de la gente, porque en toda esta situación, hasta dan ganas de decir, che, Victoria Villarruel la vez se puso un poquito más cerca de la institucionalidad de la gente. Victoria Villarruel, con todas sus referencias respecto de la dictadura, así está el país. Bueno, los jubilados no son gente, las personas con discapacidades no son gente para Patricia Bullrich, entonces sí. ¿De qué gente? Una buena pregunta la que nos estamos haciendo. ¿Qué gente, ¿no? en este tiempo? País. Bueno, queremos darle la bienvenida a José Amor y a Fabián Waldman, periodistas con distintos recorridos actualmente. Fabián está trabajando acreditado en Casa Rosada y José la está rompiendo toda en distintos lugares, entre otros formatos el stream, que le da... Vieron que en este momento es interesante hacer ese cruce de distintos tipos de periodismo. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por venir un viernes acá. Seguramente tenían muchos mejores planes, pero los postergaron. Y... ¿Dónde vas a estar mejor que acá? Decía un jefe que yo tenía. No, y puede arrancar todo. Ricardo Roa. Todo después de acá arranca. ¿Dónde vas a estar mejor que acá, flaquito? Decía Ricardo Roa. Un sábado a las 11 de la noche. De Clarín, del grupo Clarín. Claro. Decía eso. También es cierto que la joda empieza después de las 12, Mariano, ¿no? Sí, bueno, pero depende de la edad también, sí. ¿no? Es verdad. Es verdad, está muy bien. Bueno, a ver, quiero arrancar por José. Quiero preguntarte, ¿dónde crees que quedó el gobierno después de la escena en el Congreso de ayer y esta semana tan particular? Bueno, estaban comentando antes de que aparezcamos nosotros en la mesa un poco el panorama económico, ¿no? Y me parece que lo que vimos ayer fue una cara de la debilidad en la gobernabilidad que está atravesando Milei. En la cara del Senado y del Congreso en general, pero que está totalmente atravesada por un quiebre con ese vínculo con los gobernadores, ¿no? Que, bueno, había distintas señales de que eso estaba andando medio mal hace tiempo, sobre todo con esta imposición de la figura de Karina Milei y su estrategia en el Armado Nacional. Doy un ejemplo pequeño, pero la provincia de Corrientes era una provincia que él la tenía prácticamente regalada en términos de alianza, y este purismo de Karina, ¿no? de someter a los distintos armados locales a esta lógica libertaria, digo, a ver hasta dónde ceden esos armados a lo que Karina quiere, bueno, hizo que se rompa esa alianza. Hoy en día se va a ir en un armado, digamos, el gobernador va a ir con su armado y la Libertad Avanza va a ir con el propio. Y eso es un poco lo que se vio ayer en el Congreso. De hecho, los gobernadores antes de la sesión, estaban reunidos esperando una llamada. O sea, los gobernadores se mueren por acordar con el gobierno. Los gobernadores están pidiendo, por favor, a alguien que me llame. No todo, está claro, ¿no? No, claramente no todos. Parezco Milei generalizando. La mayoría de ellos tienen unas rodilleras que las tienen ahí en la mesita de luz, ¿viste? Bueno, claro. O sea, se las ponen. El audio no es mío, pero sí, no, coincido con que hay una voluntad de acuerdo, sobre todo porque necesitan plata. Digo, Milei ha sido muy estratégico en términos de el mecanismo de extorsión que tuvo en ese vínculo, ¿no? Que ha generado, le ha cortado las transferencias a todas las provincias, y bueno, hay provincias que son más dependientes, se sabe, de esa repartición de los impuestos que otras. Entonces, en ese sentido, me parece que son tiros en el pie sistemáticos que se viene dando el gobierno. Lo que no quiero decir, José, que no tenga herramientas para ir a una negociación, como decía Guido, y tratar de sostener el veto. Yo estoy de acuerdo con Guido, lamentablemente, muy a mi pesar, porque me parece que 2 kilos de carne más para los jubilados no debería poner en riesgo la gobernabilidad de ningún presidente, digo, ahora de la fragilidad también del gobierno, pero efectivamente, por lo que yo estuve consultando hoy también, está más cerca Milei de sostener el veto hoy que ayer, aún sin haber anunciado todavía que va a vetar. Digo, viste que ayer todavía no estaba claro el discurso, si la sesión le resultaba legítima o no. ¿Por qué vetarías algo que es de una sesión ilegítima, ¿no? Pero bueno, ayer Gil Domínguez nos decía, en el momento que veta, está reconociendo la legitimidad exactamente, de la... sí. Todos citamos a Gil Domínguez en esa declaración, pero efectivamente Milei tiene posibilidad, sobre todo en el aumento de las jubilaciones y en la moratoria. La moratoria es lo que más flojo está,
Quizá discapacidad encuentre, bueno, más dificultad, pero yo creo que sobre todo en la Cámara de Diputados es donde Milei tiene más posibilidad de encontrar alianzas para sostener el veto. Bueno, ahora volvemos porque es un año electoral y por supuesto no todo es... la gente también reclama, digamos, ¿no? Se dan vuelta y hay situaciones en las provincias. Pero Fabián, ¿cómo se vivió en Casa Rosada estas horas? Bueno, en Casa Rosada, como bien decían ustedes, en principio yo diría que hay confianza en conseguir los votos para votar a favor del veto. Para sostener el veto. Recordemos que necesita la aprobación de una de las cámaras solamente para que la ley siga existiendo. Sí, con claro. esa situación y con los, como vos bien decías, la necesidad de tener 70 votos por haber votado nada más que 207 creo que fueron los que aprobaron la ley de discapacidad, la moratoria y el bono en jubilaciones, solamente necesitan 70 votos, 70 y pico de votos. Si recordamos, los 87 de aquella época estaban, inclusive le faltaban 9 votos del propio PRO, porque hubo 9 diputados que en ese momento en disputa entre Mauricio Macri y Santiago Caputo se habían hecho a un lado y no habían aportado. Hoy ya no hay disputa. Hoy ya no hay disputa. Claro. Hoy ya no hay disputa, no existe. Y hoy en Casa Rosada esa es la situación. Igual ven a la sesión como inválida, digamos. Esa es la palabra más floja que sale desde el recorrido que hacen desde Guillermo Franco. Un Guillermo Franco que seguramente la semana próxima tenga reuniones con los gobernadores aliados, aquel pequeño grupo de 5 que se habían acercado luego de la reunión del CFI, no sé si recuerdan, en esa reunión del CFI, que fue la primera aproximación a la ley que salió votadas ayer, y en esa reunión había estado también Sergio Silioto, en el Salón de los Escudos de la planta baja del Ministerio del Interior. Exactamente. Ahora esa reunión se daría con Francos y los gobernadores opoficialistas. ¿Está bien? Que conformaban aquel grupo entre el cual estaba Cornejo. Que son gobernadores que ven con buena cara muchas de las políticas del Sí, pero a los cuales no les ha entregado nada hasta este momento, más que al propio Nacho Torres, que fue el único que recibió, que son obras nacionales que fueron transferidas sin dinero. A la provincia, para que la provincia. El resto de las provincias no recibieron, y además para justamente empezar las obras las necesitan. Igual, en un año electoral, ¿es tan automático de me das 2 pesos, 4 pesos, 4 obras, 5 horas, y yo te apruebo, te dejo pasar un veto? ¿Es tan, para mí es tan barato, es tan barato para los gobernadores? No es barato, pero además porque tienen, agrego a lo que decía ella con respecto al tema de la disputa interna dentro de Casa Rosada, porque ese es de alguna manera el lugar en que me muevo algunas horas, la disputa, claro, de la táctica electoral y la estrategia, que hoy da un resultado político en contra de lo que establecen Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, y de alguna manera sonríe y mueve los cubiertos esperando el plato frío Santiago Caputo. O sea, Santiago Caputo es más pragmático y más acuerdista que los Menem y Karina De hecho, Camagüey Espínola, junto con Cuader, eran visitantes asiduos del despacho del asesor monotributista Pablo en el primer piso de la Casa Rosada. Eso era una figurita repetida. Recuerdo inclusive Camagüey Espínola diciéndonos por el mes de abril o marzo que él iba a ser seguramente el candidato de la Libertad Avanza o uno de los probables candidatos de la Libertad Avanza. Claro. Y esto es una discusión hacia adentro que por ahora está de alguna manera tapada por una realidad que a todas luces no está siendo bondadosa con la política que quiere Javier Milei, pero que puede cobrarse alguna cuota mayor en función de lo que suceda en la provincia de Buenos Aires. A ver, José, lo que quieras agregar, y sostengo la pregunta de Mariano, digamos, si en un año electoral funciona exactamente de la misma manera que venía funcionando hasta acá. No, yo creo que no, la respuesta es no. El tema es que ahí sí está primando el purismo de Karina, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a Milei le complica apostar por esa estrategia que es menos pragmática a la hora de negociar. ¿Qué quiero decir? Santiago Caputo, corregime Fabián si me equivoco, pero la estrategia que impulsaba era, bueno, veamos en cada distrito qué conviene. Si conviene llevar una lista propia, si conviene ir en una alianza con
los gobernadores, a cambio que nos dan los votos en el Congreso. Así nos movimos hasta el momento. El tema es que ahora Santiago Caputo cada vez está más corrido el armado electoral. Y una señal de eso fue cómo cerró la lista Karina y la centralidad que tuvo en la provincia de Buenos Aires. Esto es consecuencia de lo que ocurrió en Capital. Por supuesto, O sea, sí. Triunfo en la capital. Triunfo en la habilitó- capital la empoderó. O sea, es Karina Milei, los Menem y después en cada territorio el Sebastián Pareja de cada territorio. Exacto, digamos. sí. Pareja No, en en la provincia de Buenos Aires no es Clulemen y Martín Menem, es exclusivamente Pareja. Sebastián Pareja. Es Pareja. En el resto del Karina país, Milei. claro, Que siempre es Karina- Karina Milei, siempre siempre Karina Karina Milei. En el resto del país sí, ahí tenés la dupla Menem más Karina Milei. Igual yo sumo a la pregunta que nos hacíamos recién, de si vale solamente con eso o en año electoral se suman otras cuestiones. Digo, el gobierno está cada vez más debilitado. Esto es algo que es innegable, me parece, porque se nota en estas situaciones de tensión que van apareciendo sobre la mesa, económicas, políticas, que toman decisiones un poquito apresuradas y siempre pisando el acelerador, ¿no? Fiel estilo libertad Mal no avanza. le fue en general. Hasta el momento no, Porque pero bueno, esta hasta semana, ahora- digo, tuviste un enfrentamiento, de lo que escuchábamos recién, Patricia Bullrich apuntando directamente contra la vicepresidenta, llamándola golpista, acusándola de estar aliada con el kirchnerismo. Digo, yo no sé cuál es el costo social o si tiene un impacto en la opinión pública tan inmediato, pero se va desgastando un poco, digo, el misil o la operación Fantino, ¿no? José, discúlpame. Este señor que nos gobierna le dijo cucarachas, basuras, vendepatria a los diputados y senadores y después le aprobaron sí, todas las después- leyes. sí, y sí, y o sea, Eso es verdad. Y sí, siempre además pisó no el solamente acelerador, eso, sino siempre pisó el acelerador, siempre la mecánica fue la misma. Eternamente. No, De hecho, el conflicto tiene normalmente uno puede vivir en el conflicto en determinado momento. En un momento decís, che, loco, pará. Bueno, Pero yo creo No, ahí además, después ahí- de 18 meses de la gente bancándose el ajuste. Y Claro, eso iba a ir. Y diciendo, bueno, digamos, tal vez puedo aguantar esto. Sí, Digo, hay insisto, muchas, después de hay 18 muchas, meses me parece que hay puede cambiar hay algo, muchas ¿no? aristas, pero una de ellas también es, o sea, volvemos al tema de los gobernadores, qué indicaciones les pueden dar a sus diputados, a sus senadores o lo que fuere. O sea, ¿cuál es el proyecto de país de esos gobernadores? O sea, Bueno, ¿qué es lo que ahí- están, ¿qué es lo que están defendiendo? O sea, defienden que te den, vuelvo a la pregunta, ¿defienden que te den 2 obras públicas o defienden un proyecto? O sea, ver. los tipos no tienen una plataforma. Ahí hay una coincidencia de alguna manera de muchos gobernadores con Milei, que es en esta tupacamarización de la República Argentina, en la cual cada uno quiere sacar el beneficio propio sin pensar en el conjunto de la sociedad. Es imposible pensar una vialidad nacional, provincial, porque donde se termina la ruta empieza la otra provincia. ¿Cómo haces para conectar un país si no tenés...? Bueno, eso sucede absolutamente en todo lo que tiene que ver desde la lucha de Mercado Libre y el planteo de la pelea de decir, bájame los impuestos y Sí. yo... Bueno, En Santa Fe. En Santa Fe, en Córdoba En también, Córdoba en Córdoba también con Puyaro, hasta cuál es el super IVA del cual él podría hablar un poquito más extenso, y es una competencia continua entre provincias que se da de alguna manera en otros rubros, como es la minería y la explotación petrolífera. Pero esta imposibilidad de organizar el país en su conjunto, de generar una unidad en cuanto al proyecto, como Unidad decía, federal. una unidad federal que permita proyectar algo más allá de lo que es el propio territorio y el cerco del cordobesismo, del Frente Pero de Fabián, Chubut. yo entiendo lo que planteas, pero parece que es una preocupación de quienes están analizando la vida, no de los un gobernadores. porcentaje muy pequeño. Exactamente. No, yo creo que ahí coincido, ¿no? La estrategia de Milei fue segregar el vínculo con los, digamos, individualizar cada vez más, y de hecho para mí el cierre de vialidad le da más ventaja al gobierno para negociar hasta lo mínimo, digo, que el puente caído de esa ruta, que no recuerdo la provincia, pero que apareció al día siguiente de vialidad, digo, del cierre de vialidad en alguna parte del país, sea un elemento más con el que se siente a extorsionar a los gobernadores. El punto es que también los gobernadores tienen que ir a hacer elecciones, digo, las elecciones son para todos, digo, ¿cómo haces también el costo político de Milei? De exponerse y decir, voy a vetar una vez más, insisto, 2 kilos de carne más para los jubilados que ganan los de la mínima 300.000 pesos. Esas cosas por goteo para mí van construyendo algo y se va generando un desgaste, sobre todo porque el único elemento con el que llegan, el caudal político con el que llegan a las elecciones es la supuesta baja de la inflación. Y cada vez estamos más lejos también de que eso se concrete en el tiempo. Sí, o el dólar estable. Y cada vez Claro, estamos más lejos. cada vez estamos más lejos. Yo no soy economista, pero escucho, veo, y acá el caballero mismo antes ponía en duda la posibilidad de una devaluación. Digo, no sé si antes de las elecciones.
Macri tuvo un excelente resultado electoral y la economía igual estalló y se terminó. Se hicieron después. Claro, entonces a mí lo que me da la sensación es que es una película que ya la vimos. Es interesante eso. Si la elección es un elemento importante, pero no necesariamente termina definiendo el proceso, digamos. Ni siquiera el rumbo Cristina económico. Kirchner antes sacaba el 52%, 56% luego, no me acuerdo ahora. 54. Justo, 52, 56, 54, perdió las elecciones en medio término. De la Rúa perdió las elecciones en medio término, a los 3 meses estaba volando en un helicóptero. Macri ganó las elecciones en medio término y terminó, como sabemos. O sea, no te indica, es algo interesante y es un buen termómetro, pero tampoco es decisivo. Perdón, y además es distinto. Elegir el indicador es una cosa, elegir... Aunque en esta oportunidad, yo no sé cuán diferente va a ser. O sea, el grado de polarización que hay en estos momentos para las elecciones de medio término no es el mismo que existía en otros años en la Más o menos, no estoy de acuerdo. Es mayor, para mí es mayor. Claro, por supuesto. De hecho, el lugar que tenía la Avenida del Medio en otro momento y el crecimiento de esos bloques se daba justamente en las elecciones intermedias. Sí, pero... Hoy está bastante desdibujado, digamos. El armado radicalismo, gen, Claro, en la provincia de Buenos Aires no va a caminar. Y yo lo veo medio... Vos le tenés esperanza. Digo que algo va a sacar, Algo. no tengo muy en claro a quién, Como que le pero va a que algún lío, descontar a alguien. que algún lío puede hacer. Sí. A los Sí, Schiaretti están diciendo de 70.000 votos que podría contabilizarse que pueda llegar a perder el peronismo con los intendentes que se suman a ese armado. Pero más allá de eso, está claro que el grueso de la campaña va a pasar por otro lugar, me parece. De hecho, una cosa que no planteaba Axel Kicillof, y el Movimiento de Derecho al Futuro, que no quería, era la nacionalización. Y vos ves el spot, primero lanzado de Unión por del Fuerza Patria, y es justamente un spot muy parecido a algo que ya vimos también igual, ¿no? Ah, me encanta porque eso es lo que vamos a hacer a continuación. Les vamos a pedir que se queden así, pues ya que tienen opinión, que la jueguen. Ibas a decir algo, José, y tengo pregunta. No, lo que yo iba a decir, sumando a todo, es que los resultados electorales se dan, a diferencia de quizá la elección de Macri y de inclusive otras que vimos, con un porcentaje de participación muy bajo. Eso es central, O sea, toda esta discusión que estamos analizando, todo este debate, perdón que te interrumpo, que ibas a hacer una pregunta, pero todo este análisis que estamos haciendo, o esto que estamos debatiendo es, el gobernador le dan 1 hora más, 1 hora menos, no, porque el gobernador si le dan la guita para hacer el puente, entonces, no, y el gobernador entonces va a esto, y no, Camagüey Espínola quiere ir. Digo, bueno, flaco, ¿y la gente dónde está? ¿Dónde está el tipo que vota? ¿Sabes dónde está? Se queda en la casa el día que hay que votar, porque esto lo expulsa. O sea, ¿qué participación, qué es lo que ve un ciudadano cuando ve que se están peleando en la superestructura y cuando eventualmente qué legitimidad le queda? Y te vetan una ley de discapacidad, te vetan dos pedazos de... Vos decís, Mariano, ¿qué legitimidad le va a quedar eventualmente al resultado? Dicen, ¿para qué voy a ir a votar? Pregunta, ¿ven cambios en el gabinete en los alrededores de las elecciones de octubre? Bueno, hoy es una de las cosas que estábamos ahí planteando cerca de la jefatura de gabinete. Se habla todos los días, cada día que vamos preguntamos cuándo se va Francos, eso es todos los días. Pero una de las... se va a desgarrar Francos. ¿Cómo? Se va a desgarrar. Le están exigiendo. Le va a tirar. Ya tuvo sus complicaciones. Tienes razón. Sí. Con respeto, lo digo, sí, ¿no? Sí. Por supuesto. No, una de las posibilidades... Es el miedo que tiene con Fideo Di María, él también. No, una de las... Mariano. Una de las yo comparé y te digo también igual. Una de las posibilidades, retomando el tema de Guillermo Francos, es que justamente, bueno, haya un cambio de mando en la jefatura de gabinete y él pase a ocupar una jefatura en otro lugar que es en el Senado. Porque la necesidad de tener allí alguien que ordene a la tropa... ¿No estando Villarroel? No. Villarroel va a ser como vicepresidente. Está bien, pero no la contás. Pero no la cuento dentro del bloque. No la cuento dentro del bloque. Y Tauche parece... tener algunas limitaciones. Algunas limitaciones, digamos, ¿no? Bueno, no conocen muy bien el reglamento. Sí. También se enfrenta ante personas que están hace muchísimos años ahí, ¿no? Sí, pero igual lo bailan. Pero es una persona con la cual es difícil tener un off político claro, por ejemplo, que cosa que... Volviendo a los futboleros, le hacen un cambio de frente y le rebota la pelota. Claro, tremendo. No la puede parar. La trata de parar con el pecho y se le va a... Bueno, en principio esa sería... Y con respecto a quién te estaría en ese lugar,
Bueno, las versiones son muchas y variadas. Algunos hablan de un perfil outsider que gustaría a Milei que estuviese en ese lugar para complementarlo. ¿Como jefe de gabinete? Como jefe de gabinete, no se sabe bien quién es. Y la otra posibilidad es alguien más cercano a Milei, como por ejemplo Lula Menem. No, yo quiero, perdón, no puedo dejar pasar esto. Dijiste algo, ¿sabes? Te estás riendo, algo debes saber. No lo sé. Tirá un nombre, por favor. No lo sé. Imagínate lo que es un outsider para Milei. Para Milei, claro. Imagínense. Pasó Milei, baja un chabón de Saturno y lo pone de jefe de gabinete. No, aparte de jefe de gabinete, un outsider es. Por eso digo. Bueno, arrancó con un outsider de la política, Pose. Sí, es verdad, Pose era así. Duró 2 meses. Sí. Pero no hablaba. Pose no hablaba, claro, no tenía nada. En algún momento no, Franco ya oficiaba medio de jefe de gabinete cuando Claro. Se hablaba en algún momento de Manuel Adorni. Manuel Adorni también. Sí, pero... bueno, Adorni tiene una banca en la legislatura que lo está esperando. Sí, no sé qué información manejan. Por ahora él sigue sosteniendo que va a cumplir y que justamente si hay una bandera que no quieren bajar es la de, ¿cómo se llama? Cuando vas a la candidatura y no... Testimonial. O sea, ellos quieren, a pesar, no son eso, no son casta, entonces las testimoniales, aunque, bueno, un pedido del presidente... Podría ocurrir hipótesis, que asuma y que al tiempo la patria le demande algún otro cargo. Bueno, el hecho de la aparición hoy del stream, no sé si hablaron no funcionó muy bien. ¿Cómo? No funcionó muy bien ese stream, me parece, ¿no? Poca visualización. Vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver cómo camina. Bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Digo solamente eso. La forma de sostener su presencia, de alguna manera, si efectivamente está en la legislatura. Claro. Quiero entender mejor. No entiendo. La idea de que si efectivamente no está en la Casa Rosada respondiendo a las conferencias de prensa y lo hace Javier Lanari, sería a través de este stream mantiene el contacto con su es más fácil ser jefe de gabinete y vocero al mismo tiempo. Igual, sí, eso es verdad. Pero ya tiene muchos voceros medio de este perfil del gobierno. Por supuesto que no tiene algunos en canales de televisión, otros en Twitter, pero ya no tiene ninguno. Bueno, vamos a ver a qué se refiere Fabián Waldman y Guido Bambini, parece que estuvo muy atento a ver cómo le fue, al stream de Manuel Adorni, Fake 78, a ver qué es. Ahorita hace mucho no estoy en la tele, estoy solamente en las conferencias, así que bueno, Fake 78 es para contarles a ustedes un poco lo que viene pasando en la semana en materia de información, en materia por supuesto de falsa información, y lo cierto es que cuando nos pusimos con un equipo de colaboradores que están acá, que me dan una manito para que todo esto salga al aire, pensé realmente que no lo íbamos a poder hacer una vez por semana, la idea es hacerlo todos los viernes. Hoy va a ser muy desordenado, con muchos errores seguramente y con muchas cosas por mejorar. Y después lo vamos a ir haciendo en duplex con otros streamings y probablemente en algún canal de aire. Pero bueno, eso queda para más adelante hasta que podamos pulir bien el pequeño bloque, que va a ser simplemente un ratito para charlar con ustedes. Acá tengo el chat, así que los voy a ir leyendo y después por ahí charlamos un ratito con todos ustedes. Y vamos a ir marcando que fake news hubo durante la semana, y como les decía, pensé que no lo iba a poder hacer todas las semanas. Cuando nos pusimos a recolectar todas las fake news que había, la verdad que es muy impresionante con lo que nos fuimos encontrando, especialmente si ustedes ven el inicio, el video del inicio, el compilado de videos. Digamos que el programa está todo hecho, no tengo que decir más nada, pero bueno, vamos a recordar lo que pasó esta semana. Tengo muchas cosas para decir. Y yo no sabés. Estoy como no me salgo la vaina. Antes de todo lo que me imagino que ustedes tienen para aportar, es que a mi criterio, Manuel Adorni se gana muy bien su salario. Disculpame, Fabián. No, pero yo no voy a ponerlo en duda, digamos. Soy parte de lo que ha ganado, digamos, de alguna manera. Bueno, vos también lo hiciste. Vos también has ganado alguna. Vos también lo hiciste a él, digamos. Claro, yo también lo hice. Pero para mí, Manuel Adorni hace muy bien su trabajo. Eso es así, y ya lo hemos charlado con respecto justamente a su candidatura. La única base que tuvo fueron las conferencias de prensa, digo, eso es lo que sobre la que ha erigido su figura. Bueno, varias cosas. Primero, es rara la música, tenés razón, Mariano. No, decía, es una música que lo ponen en un consultorio de odontología y le rompe los parlantes. O sea, mirá que yo soy mucho de, en un momento de la tarde te clavas ¿viste
en YouTube metés El Hogar, de Sí. fondo una catarata, musiquita de jazz. Mirá que me gusta, pero esto me pareció como un a montón. mí me gusta el Música jazz, de pero biblioteca. esto es, Música de biblioteca. esto es un espanto. A mí me pareció, si lo veo, me pareció opresivo el lugar. Está todo como una caja, ¿no? concentrado, Una caja, sí. está todo concentrado, muy lo sentís, pensado. y él es muy grandote. lo Él es sentís grandote, como- parece que está como, Sí, está tenés como razón. El micrófono le queda medio croma es bajo. raro. Sí. El Sí, croma es sí, raro. sí. raro, está como pero, recortado. tiene mucha información. Por supuesto Atrás. no tiene un croma, tiene un cartón, No, tiene un croma, corcho. es un croma eso, corcho porque si tiene, no, me es un parece. croma, atrás. No es un si no, corcho, no. no es un croma. No es un croma, para mí no es un Pero croma. ¿Es o no es? Pero es un recorte muy Es, raro. sí, Para mí sí, es no, un croma es. que tiene dos cromas, ¿viste? Tiene un croma atrás en el fondo y Sí, tiene un es croma un- acá en el pelo. No, seas malo, no. Uno acá. Tiene dos cromas. Una tarjeta amarilla, ¿no hay? Qué No. cruel. No, Pará, Qué yo no cruel. soy, No yo está. tengo libertad para decir Arrancó eso. bien el Sí, campeonato. sí, es verdad que él habla Puedo decir de... cualquier Arrancó cosa. bien y Tengo 3 implantes y mirá cómo me quedé. Otra cosa que me llamó la atención, Sí. y ya saludamos a Gran Gustavo obra Córdoba pública. de Subán Córdoba, porque le queremos preguntar por la otra parte, tiene que ver con la oposición propiamente dicha y sus alianzas. Dijo medio a la pasada que quizá podían ir por un canal de aire. Sí, habló y Dijo eso. y va a ir por la idea es que vaya por la televisión pública. Impresionante. Bueno, Ahora sí, ¿eh? O sea, asumieron diciendo que lo iban a cerrar. sí. Terminaron utilizando todo lo del Igual- Estado que les servía y desechando todo lo demás, digamos. Igual él a los colaboradores que están ahí los paga él, no es algo que sale de la guita del Estado, no, esto Va a aclararlo Ya, eso. ya, Eso va a vamos a aclararlo. Hay que hacer Vamos un a hacer pedido de bueno. información. vamos a ser buenos, Digo que que no. seguramente no hay ninguna asesoría que está siendo pagada Pero para si que esto llegara a funcione ser Fake 78 por la televisión pública, se haría un debate interesante, Sí, porque sí. originalmente 678, siempre para mí lo fue, yo sigo sosteniendo que para mí era un gran programa de televisión en ese momento y en ese contexto. Lo que hacía era tratar de, frente a un mensaje muy similar en el Uniforme. resto de los canales de eso, la oferta mediática Tensionada. trataba de poner otra cosa y sobre todo mostraba operaciones. Sí, sí. Mostraba muchas operaciones, con lo cual Adorni querría hacer exactamente lo mismo. Sí, Sí. pasa Por que haberlo ahora... criticado. Sí. la Faltaría la diferencia parte es de que todo el unísono está diciendo algo contrario Claro, al gobierno. Claro, faltaría exacto. Él agarra dos que hablan, nada más. Faltaría Y todo- miente. todo Además, QR va a ser además el- las operaciones son las que él hace Sí. en Fake 67. O sea, saldríamos Yo estuve- muchísimo yo- en Claro. Fake 78. Yo lo estuve mirando un poco hoy, digamos, es un programa, te lo resumo, que en el cual toma 8 noticias y supuestamente las analiza y dice que son fake. Sí. Eso es el contenido. Bueno, Es su palabra es contra- divina. su palabra El contra el resto del análisis- mundo. Contra la ¿no? realidad. El análisis que hace no tiene ninguna visión objetiva, digamos. No hay nada ahí que sea justamente algo, dice, esto es falso porque es falso. Ese es el análisis que muestra. De hecho, en el caso de Jonathan Eguier, que él salió a opinar sobre el peor día del gobierno y lo castigó ayer, en los últimos días se la está agarrando con Johnny, como una opinión, y él dijo que era falso. O sea, tomó como una verdad revelada la opinión de un periodista. Sí, transformó una opinión en una noticia. Exactamente. Es parte de la exactamente. manipulación de la Exactamente, información, una es, fake. es el ABC, de la forma en la que el gobierno construye un relato, Obvio. ¿no? Entonces, él lo que quiere es generar más ruido. Él ya lo hace, digo, ¿cuántos empleados tiene la Secretaría de Comunicación de Manuel Claro. Adorni? La mayoría son trolls. Muchas de las operaciones que hicieron, por ejemplo, contra Julia Mengolini, Ujú. a quien siempre que puedo me solidarizo con ella, fueron emitidas desde Casa Rosada, y esto está comprobado. Se va a hacer una presentación la semana que viene en la justicia, en una denuncia en contra del presidente, y sobre todo se va a denunciar esto. Digo, son milicias digitales que destinadas con dinero de nuestros impuestos para construir operaciones en Internet. Adorni quiere sumar a ese ruido digital. Me parece que pierde el sentido. Igual yo no dejo de mirar con un poco de risa cómo no pueden despegarse de construirse a partir de la oposición al kirchnerismo, ¿no? Digo, es fake 7-8, Sí. digo, como porque existió un Bueno, 6-7-8. apuesta a la polarización, está claro, y donde, Siempre. donde Sí. puede hacerlo y exagerarlo, lo va a hacer. Siempre va a José y Fabián pueden ir a disfrutar su viernes. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias. gracias por haber la invitación. venido. No, Por por favor, favor. ¿por qué? Que se ¿Por qué? repita. Yo me voy con ellos. O sea, me voy con ellos. Anda tranquilo. Vamos a saludar enseguida a Gustavo Córdoba, director de Subán Córdoba, pero antes vamos a compartir con ustedes el primer spot de campaña de Fuerza Patria, que es la alianza que han logrado el peronismo y distintos sectores
del campo nacional y popular en la provincia de Buenos Aires después de ya haber certificado esa alianza el miércoles 9 de julio. Este es el spot. La verdad que es muy... Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande. Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que nos caen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad. De verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos, que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir. A pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia. Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro no se espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria. Bien, primer spot y el mensaje construido para el arranque de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Está Gustavo Córdoba en línea. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Pablo, equipo, un placer. ¿Cómo les va? Gracias por esperarnos unos minutos. Seguro fue interesante la charla y va a nutrir lo que vamos a charlar ahora. Primero preguntarte, como especialista en comunicación política, ¿qué ves en este primer spot? Bueno, sentimientos encontrados. Vamos a aprovecharla ahora, que no es una hora de hacer amigos. Bueno. Puede haber estéticamente algunos elementos interesantes, el recurso narrativo de sumar voces de distintos lugares del país, se nota la tonada del interior, me parece que eso es un buen hallazgo. Ahora, la línea estética, no sé, te lo dejo con puntos suspensivos. El mensaje también, no sé. ¿Por qué el mensaje? No sé dónde va. ¿Por qué el mensaje no sé? Primero porque la primera elección es en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Este es un aviso que tiene pretensiones de ser nacional. Sí. Y la verdad es que la Provincia de Buenos Aires adelantó su elección para despegarla de la nacional. Entonces ahí hay no te digo una contradicción, pero es algo llamativo. Que no se hable específicamente en la Provincia de Buenos Aires, que es el primer desafío electoral. Y después, yo te diría, es una estética anticuada. Para el hoy, yo te diría un poquito anticuada, ¿no? Seguimos con esta línea que hemos hablado en otras oportunidades con ustedes, de que gran parte de la política tradicional es como que todavía no entiende la lógica del mundo digital y de la brevedad y de la síntesis, de encontrar simbólicamente en otros recursos, no los tradicionales, algún impacto, ¿no? Pero bueno, como punto de arranque está muy bien, nosotros a veces nos pasamos de crítica, pero nada, eso. Pedimos mirada de especialista y está muy bien, es lo que estás viendo. Pregunta, ¿hay alguna suerte de reminiscencia respecto de la campaña del 17 le desordenaron la vida a la gente? No exactamente así, pero quiero decir, yendo directo al impacto de las políticas de ajuste sobre maestros, médicos, distintos tipos de oficios. Madres, jubilados. El problema es que hay otro estilo presidencial, otro estilo político, antipolítica. Yo te diría también que hay otro contexto para el peronismo, ya no es el mismo peronismo que estaba vigente en el 2017, ha sufrido una fuga de votos muy importante y me parece que si hay alguien a quien no le habla este spot es a aquellos que, por ejemplo, en las 9 elecciones que hemos tenido a lo largo de este año, no fueron a votar. Eso es cierto, Gustavo. Ahora, vos haces hincapié, y haces Hamilton te saluda, buenas noches. Vos haces hincapié y ponés el acento en que hay nuevas formas de comunicar, que el gobierno es otro, que hay como un discurso distinto y diferente. ¿Vos pensás que hay que replicar ese discurso, que hay que copiarse ese discurso, o en realidad hay que distanciarse? Porque yo soy más partidario de distanciarse y no hacer exactamente lo mismo que hace el gobierno, que es descalificar, denostar, insultar.
Está bien, más allá del tono y del contenido que usa el gobierno, lo que de alguna manera hay que empezar a hacer es entender que no hay un único público, no hay una única audiencia a quien dirigirse. Por lo tanto, estos contenidos generalistas no tienen mayor impacto. ¿Por qué? Porque hoy la gente no está en los medios tradicionales, la gente está en las redes sociales y somos tribus que consumimos aspectos muy parciales de las redes sociales. Algunos leen solamente los títulos, otros ni siquiera eso. Déjame decirte además que, por ejemplo, si tomamos un corte en la edad, por ejemplo, 35 años, de los 35 años para abajo, este video ni siquiera lo deben haber visto. Entonces, empecemos a replantear un poco los estilos de comunicación. Yo creo que los tonos tienen que ser distintos. No hay que copiarle el tono a Milei. Pero, a ver, la gente que está en las redes sociales son los que hoy te definen una elección. Mirá este dato. En las últimas 9 elecciones provinciales, los que mayormente no fueron a votar son los mayores de 50 años, mientras que los jóvenes han ido a votar casi en una proporción de 70%. Entonces, wow, yo diría que es un fenómeno, antes de emitir un mensaje hay que estudiarlo, a los segmentos, en este caso a la población argentina. Ahí me parece que hay tiempo todavía para poder hacerlo. Es el primero, quizá va en varios planos, ¿no? Uno no. Claro, bueno, recién arranca esto, pero lo ideal sería, bueno, profundizar, profesionalizar el trabajo de cómo leemos y cómo escuchamos justamente estos segmentos electorales que son tan definitorios como los jóvenes, ¿no? Guido. Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿No crees, te consulto, si a futuro, cuando estén definidas las candidaturas, puede llegar a haber spots de este tipo, más dirigidos a los diferentes públicos? Se me viene a la cabeza el spot de este candidato a intendente en Nueva York, ¿no? De ese estilo, más en cada jurisdicción con el candidato que sea cuando se definan los candidatos, claro. Y, a ver, claro, cuando tengamos los candidatos no solamente vamos a poder tener datos reales y concretos de una proyección electoral, sino además también vamos a ver la verdadera campaña. Ahora, déjame advertirte lo siguiente. 20 años atrás filmábamos 30, 50 spots en una campaña estándar, promedio, y quizás no llegaban a conocerse. Espera que tengo una interrupción acá. Mira. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo se llama? Quizás no llegábamos a conocer la totalidad de esos spots. Ya que estamos con los... ¿Cómo se llama? Este se llama Besley. Bien. Colorado, a secas. Es muy interesante conocer a las personas a través del nombre que le ponen a sus mascotas. No lo vamos a hacer en este momento. No, yo creo que tendríamos que opinar sobre esto. Perdona, Gustavo, te interrumpimos. No, te decía esto. Antes filmábamos un montón de spots y no sé, 30, 40, 80 en alguna campaña más importante, y se pasaban al aire apenas 70 y se guardaban algunos por las dudas. Hoy, en cualquier campaña, incluso campaña de escala local, se hacen 80 por día. Uf, tremendo. ¿Se entiende el punto? Entonces, sí, claro. Quizás hay spots que nosotros jamás vamos a ver porque no están dirigidos a nosotros. Entonces ahí es donde las campañas electorales modernas debieran hacer hincapié, ¿no? En reconocer que tienen que producir un contenido adaptado a la cantidad de segmentos que defina la estrategia de la campaña, por ejemplo. Mira, nosotros ahora en este momento hay un graph que dice: el spot de campaña no le habla a los que no fueron a votar. Esto es un textual que la producción sacó de algo que dijiste vos. ¿Cómo le hablas a los que no fueron a votar? ¿Qué harías para poder recapturar o poder acercar a la política a la gente que no fue a votar? Mira, una de las características que nosotros estamos viendo en casi todas las provincias donde hemos medido últimamente, muchas de ellas que ya votaron cargos provinciales, es que la mayoría de los que no fueron a votar señalan dos grandes cuestiones. Una, que su voto no tiene impacto en las decisiones políticas que se toman. Y dos, es la desconfianza casi total y absoluta en los partidos políticos y en la selección y en el formato de selección de los candidatos. Mirá vos. Entonces, entonces, la pregunta, reitero, ¿cómo los recuperás? Pero esperá, ¿por qué pedirle, sumo una pregunta a la de Mariano, ¿por qué pedirle a un spot lo que la política no hace? Es decir, ¿por qué arrancar por la comunicación y no arrancar por definiciones políticas anteriores de cada espacio?
Muy buena pregunta. Por ejemplo, yo escucharía antes de emitir alguna opinión, antes de emitir algún spot, abriría el proceso de escucha y diría, miren, nuestra campaña va a ser escucharnos. Nuestra campaña es ponernos a cero y que no quede nada, que no nos quedemos debiendo nada entre nosotros. Por ejemplo, con mucha humildad, con mucha sinceridad, admitiéndole a la gente que en los sectores políticos no va a haber unanimidad, no van a pensar todo de la misma manera. Pero ¿saben qué? Transmitirles que se han puesto de acuerdo en 2 o 3 temas centrales y que esa es la oferta política. Es decir, me parece que el paso de Milei por la Argentina, y de paso aprovecho para decirles que el programa de Adornin no resiste el detector de mentiras, ¿no? El paso de Milei por la política argentina creo que debe ser tomado de la manera más positiva posible, ¿no? Ellos tratan, y lo logran, de desviar nuestra atención respecto de lo que sucede con la economía. Nos pasamos horas, segundos, minutos, ríos de tinta discutiendo estas pavadas que generan ellos, ¿no es cierto? Y no discutimos que está todo atado con alambre en la economía argentina, que no hay un dólar real, que es todo dólar financiero, que nadie, fíjate vos en esto, hoy la discusión no es si llegamos a octubre o no, porque inclusive al gobierno le puede ir más o menos bien y al peronismo también le puede ir bien en una elección nacional en octubre. Ahora, hoy está todo el mundo pensando lo que pasa después de octubre. Y el gobierno sale con estas tonteras, con el tonto de andando en un tanque, que habrá que ver si tuvo permiso del ejército o no, y le dedicamos demasiado tiempo. ¿Saben cómo se denomina eso hoy? ¿Cómo? Un baiteo. Baiteo. Sí. ¿Qué quiere decir que? Ellos ponen la música y nosotros bailamos. ¿Saben qué? Me parece que ahí hay otra lección para aprender en la política tradicional. Entender esta lógica de las redes. No hay que caer en el baiteo. Así como antes decíamos, no le des de comer al troll, bueno, hoy hay que decir, no hay que caer en el baiteo. Bien. Gustavo, muy interesante como siempre. Gracias por el rato. Chao, chao. Gustavo Córdoba charlando con nosotros. Me queda de la radio, ya sabe todo el mundo estaba hablando, me queda del JT de la radio. No, pero es muy interesante algo que dijo, esto de que las razones por las cuales la gente no vota, que una de ellas es que su voto no incide en las políticas públicas. Y lo que después hace el que fue votado. ¿Qué es lo que hablábamos nosotros? Exactamente lo que hablábamos. ¿Qué proyecto de país tienen los gobernadores que fueron elegidos para ser gobernadores de los países, de las provincias? No solamente me das 3 pesos, me das 4 pesos, me das una obra pública. No es esto de jugar a las barajas a ver qué saco en la mano que reparto. Sí, y por eso las elecciones decir, bueno, mi nacionales proyecto de país es esto. porcentaje... O sea, yo sé lo que piensa Frigerio, por ejemplo. Claro. ¿Qué piensa Jaldo? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su proyecto de país? A mí me queda la pregunta sobre si la política tiene que todo el tiempo estar buscando cómo tiene un mensaje para cada sector, o en realidad tiene que tener un proyecto de país que emocione, que conmueva y hacer llegar a los... ¿no? Y amalgamar a... ¿Tenés alguna duda de cuál es la respuesta? No, pero sí entiendo que está en debate, pero está en debate. Sí. Que es la misma lógica de las encuestas. ¿La encuesta para qué está? ¿Para que el dirigente haga lo que la encuesta dice o para que el dirigente entienda qué es lo que tiene que modificar en lo que la gente está viendo de lo que está pasando? Pero bueno. Bueno, antes de la tanda, queremos contarles que nuestros amigos de No Tire Godoy en Merlo, San Luis, ya vamos juntando gente para hacer el próximo spot. Se subió Esteban al micro. Se sube Esteban al micro, pero hay gente que fue. Ya fue, sí. Hay gente que fue a degustar en No Tire Godoy allí en Merlo, en la provincia de San Luis, y creo que la han pasado muy bien. Muy conforme, sí, exactamente. Mi madre, que nos debe estar viendo en este momento, está en Merlo. ¿sí? Le mandamos un gran abrazo. Y los trataron muy bien, dicen. Muy bien. Sí. Comieron muy rico, un chivito ahí. O sea, yo a las 3 de la tarde sin almorzar, muriéndome de hambre. Le mandaron foto de Chivito que la compartió con todo el grupo y morimos todos. Y queríamos irnos directamente en un vuelo sin escalas hasta Merlo. No me dejen Merlo, San Luis, déjenme No Tire Godoy. Bueno, gran abrazo y gracias por acompañarnos. Y por haber tratado tan bien a la familia de Guido Bambini, por otra parte. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a charlar con Ana Castellani. Después hacemos la presentación informal, pero se especializa en el Estado, en el estudio del Estado, en entender el Estado. Y va a ser importante escucharla, primero por el impacto de todo lo que pasó esta semana. Se acabaron las facultades delegadas, pero lo dieron vuelta como una media al Estado. Más que lo dieron vuelta, en realidad, el topo haciendo de las suyas, destruyendo el Estado. Pero es interesante pensar qué Estado hay que reconstruir eventualmente. O tendrán que reconstruir las fuerzas políticas que piensan otra cosa. Eso de la nueva estatalidad. Lo vamos a charlar con Ana después de la tanda. Por un gobierno...
seguimos en QR hasta las 12 y la verdad que nos da mucho gusto poder saludar a Ana Castellani. Está en línea, fue secretaria de Gestión y Empleo Público, es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET. Ana, Pablo Caruso, Mariano Hamilton, Guido Bambini en QR. Saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Un saludo a toda la audiencia y al equipo. Gracias, Ana. Tengo que confesar que tuvimos una charla en radio en la semana que nos hizo pensar un montón y siempre tratar de recrear eso que gustó tanto no funciona. Entonces será una nueva charla. Pero me parece, Ana, que tenés un montón de cosas para decirnos o tratar de hacernos ver sobre todo lo que ha sido, por lo menos este año, de facultades delegadas y lo que Sturzenegger y Milei han estado haciendo con el Estado. A partir de vos, ¿cómo lo conocés? Y sobre todo, ¿cómo vinculás Estado, democracia y proyecto país, digamos, no? Sí, claramente esta reforma del Estado que están llevando adelante Sturzenegger y Milei, con el aval de Milei claramente, y con el aval del Congreso que le delegó esas facultades extraordinarias el año pasado, da cuenta de un proyecto de concepción de la relación Estado-mercado bien distinta a la que conocíamos. Porque lo que subyace atrás de toda esta situación es la idea de que todo lo que pueda hacer el mercado debe hacerlo el mercado y que hay que retrotraer el Estado a lo más mínimo y por ende hay que modificar la estructura del Estado. Cuando uno analiza las modificaciones que se hicieron en esa estructura, no solamente ve cómo se dañan algunas de esas funciones y se le dan oportunidad a actores privados a desempeñarlas, sino que además observa que lo que hay atrás es una vocación por volver a tener el control desde la administración centralizada de un conjunto de organismos que cuando fueron creados en distintos momentos de la historia, se crearon con la jerarquía de descentralizados precisamente para poder tener autonomía en el manejo de los presupuestos y en la toma de las decisiones que les permitieran cumplir las funciones para las cuales habían sido creados. ¿Y por qué querrían volver a tomar el control de eso? Porque la idea ahí es reducir esa zona de la administración pública, que es la administración pública descentralizada, que es la que concentraba la mayor cantidad de dotación, que incluso gran parte de esa dotación gozaba de estabilidad y que además se la desempeñaba tareas con relativa autonomía con respecto a lo que establecía, por ejemplo, un gobierno de turno, digamos. Sí. Lo podemos observar, por ejemplo, desde los museos nacionales. Hubo un caso recientemente con el Museo Histórico Nacional de discontinuar a sus autoridades, pero también lo podés observar a la hora de pasar al INTI, a la órbita del secretario, a perder su autonomía y a pasar a depender directamente como una unidad funcional del Ministerio de Economía en una secretaría. Claro. Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. En la política, buenas noches. En la política ya sabemos que cuando queda un espacio vacío alguien lo ocupa. Entonces, acá en este caso, ¿se puede decir que es una deuda de los movimientos nacionales y populares no haber reformado y haber acondicionado al Estado de una manera mucho más moderna y eso dejó abierta la posibilidad a que lo hicieran estos salvajes de una manera mucho más brutal? Mira, hay una continuidad, una marca de continuidad en todos los proyectos de corte neoliberal, podemos decir, o liberales en términos generales, que siempre tienen un plan para el Estado, desde un diagnóstico de ajuste fiscal. Con esa excusa se presenta la transformación del Estado, siempre es para ahorrar. Ese es un argumento que suele estar sesgado y bastante mentiroso. Si uno analiza todo lo que, por ejemplo, Sturzenegger en este último año y medio no representa ni el 3% del gasto, o sea, el superávit fiscal es a costa de las jubilaciones, claro, a costa de no hacer obra pública, a costa de no transferirle dinero a las provincias, a costa de pisar los salarios. Eso es el motivo real que explica el superávit. Pero siempre da bien decir que esto se hace para ahorrar, porque claramente siempre la eficiencia en el gasto es un buen argumento. Lo que nos debemos las fuerzas que no
esa idea liberal y que defendemos el rol del Estado y creemos que el Estado es una herramienta para que realmente se pueda construir una sociedad mejor, se puedan equilibrar los poderes, se puedan poner límites, marcas. Bien, lo que tenemos que tomar conciencia es que eso no es solamente una expresión de deseos y que requiere que esa herramienta que se expresa en un organigrama, en una dotación, en sus equipos, en cómo se articula y coordina, tiene que ser hiperprofesionalizada, que no quiere decir desvinculada de los objetivos de la política, pero sí claramente muy preparada para poder llevar adelante la situación. Y por otro lado, darle la jerarquía a este tema. Tiene que ser un tema poder contar con un buen Estado. Y esta es una gran oportunidad para construir un nuevo tipo de Estado y no quedarnos solamente en la idea de que hay que volver a reconstruir exactamente igual a lo que había antes. Es una oportunidad porque lo que había hasta que llegó Milei era la superposición de un montón de proyectos de Estado distintos que van desde el 83 para acá quedando como capas, ¿no? Organismos que se crean y que después no se les da valor y siguen estando ahí. Otros organismos que se expanden, otros organismos que se convierten en refugio capaz de funcionarios políticos. Digamos, hay una situación que da cuenta de todas la falta de una política de Estado sobre el Estado, para decirlo concretamente. Y creo que la democracia tiene que plantearse en sus espacios de debate de las fuerzas políticas, desde el Parlamento hasta las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué Estado necesitamos para construir un país mejor, una sociedad más justa? Guido. Sí, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hace poco el FMI en uno de sus últimos informes advierte la vuelta de la política industrial por parte de los estados comandando los procesos de desarrollo. Yo te quería consultar si vos conocés algún ejemplo de algún país emergente con la población de Argentina que se haya desarrollado sin que el Estado haga prácticamente nada, como plantea este gobierno. Ninguno de los ejemplos de minimalismo estatal, sin ningún tipo de conducción y de orientación de la inversión, de las áreas que se pretenden desarrollar, del sostén para que su población, si uno considera que el desarrollo es con la gente adentro, ¿no? Obviamente, pudo hacerlo sin políticas públicas. Lo que suele suceder es que los que defienden esa idea son aquellos que ya han tenido, ponen como ejemplo países que tuvieron esas políticas y que de hecho hoy han vuelto a la palestra porque los países desarrollados claramente, hasta Estados Unidos, están defendiendo tener políticas comerciales e industriales más protectoras de la producción nacional. Yo creo que lo que evidentemente sucede en estos contextos es que se logra culpar de una situación de malestar que es real porque hace más de 10 años que en Argentina no se logra ver un proceso de crecimiento sostenido e inclusivo. Milei fue muy exitoso en responsabilizar al Estado y a la clase política por esa situación sin poner atención en otros actores que tienen una responsabilidad grande y que han logrado enriquecerse mucho a lo largo de estos años, a la par en que la mayoría vive peor y ellos están logrando una oportunidad de crecimiento. Y no hay una pregunta sobre eso, cómo se puede equilibrar, y lo que termina apareciendo es esta idea de que la responsabilidad está en la política, en el Estado tiene que correrse, y bueno, si el Estado se corre, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Lo estamos viendo día a día con la falta de entrega de medicamentos para enfermos que los necesitan, la caída de los saberes jubilatorios, la pérdida de prestaciones para las personas con discapacidad, estas cuestiones que se trataron recientemente en el Congreso para tratar de equilibrar un poco, pero que resulta que no, que todavía no se los ve globalmente como parte de un todo. Por ejemplo, lo del Garrahan, y digo esto y
y no avanzo más, pero es muy importante entender que no se arregla el Garrahan, porque el Garrahan es la expresión de lo que está sucediendo en el Estado. No se pueden subir los sueldos de los residentes del Garrahan nada más. Exactamente. No sé, porque están atados a todo el sistema de residencias nacionales, claro. Y porque si se subieran esos, habría que subirles a los médicos, enfermeros y el resto del personal, y eso está atado a la paritaria del sector público nacional, y lo que está destruido es eso. Entonces la expresión clara la tenés ahí, la tenés en el Garrahan. Me está pasando lo mismo que la charla que tuvimos en la radio. Es una frustración muy grande porque tengo 10 preguntas más o menos. Yo también siempre es limitado. Voy a tratar de elegir. No quiero dejar pasar por alto algo que dijiste, Ana, de arranque, que es que si la excusa para la destrucción del Estado, el achicamiento del Estado, era sanear las cuentas, de ninguna manera. Eso fue a las transferencias a las provincias, a la obra pública y jubilaciones mayoritariamente, con lo cual desarmar el Estado es hacerle juego al mercado, digamos, hacerle juego a que otros actores mejoren su rentabilidad, por ejemplo. ¿Digo bien? Sí, exactamente. Eso lo supimos siempre, porque todos los salarios de la Administración Pública Nacional no llegan, todos los gastos de funcionamiento no llegan a explicar el 10% del gasto total. Bien. Así que si uno quiere reducir el gasto para obtener superávit, lo único que puede hacer es tocar jubilaciones y prestaciones sociales, que son las que se llevan casi el 45-50% según el momento del gasto. Así que está claro por dónde pasa. Eso no quita que no haya que construir un Estado mejor y un gasto más eficiente, claro, pero no con la excusa de ahorrar, sino con la excusa de hacer las cosas mejor y que realmente la idea de Estado presente no sea una frase vacía de sentido, sino una frase que se pueda expresar en realidades concretas, en materialidades concretas. Voy a mi última, Ana. Una vez Rafael Correa le escuché decir que el problema que él sentía estaba teniendo en la reforma del Estado ecuatoriano eran los cuadros medios o los cuadros intermedios del Estado, porque lo que le pasaba era que había un diseño, una política determinada, pero había cuadros medios que venían de otras administraciones con otras ideas y que le jugaban en contra, digamos. Entonces, me quedé pensando en lo que decías antes, el desafío de reconstruir el Estado y que no necesariamente sea superposición de capas de distintos proyectos de Estado, que cada proyecto de Estado es un proyecto de país. Ahora, ¿cómo haces? Gana las elecciones un proyecto antagónico al actual. ¿Y qué hace con lo que efectivamente hizo el actual? Y eventualmente gana y después pierde. Entonces viene otro proyecto. ¿Y entonces qué hace con lo que hizo del Estado? ¿Cómo se resuelve eso? Los países que lo resolvieron más o menos bien, y voy a países vecinos como Chile y Uruguay, con sus particularidades, tienen dos cuestiones. La primera y fundamental, el presidente no tiene poder, ningún presidente de ningún partido político, de agrandar o achicar la estructura del Estado a propia voluntad. Tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Sí. Bueno, o sea, no hay manera. Avisémosle a los senadores y a los diputados en la Argentina este asunto, ¿no? Acá la tradición en la Argentina es con un DNU se modifica la ley de ministerios. 15 DNU sacó Milei en este año y medio para modificar la ley de ministerios y nada pasó en el Congreso. Entonces vos podés pasar de tener un gabinete de 20 ministerios a un gabinete de 8, a eliminar el Ministerio del Interior que tiene más de 100 años y mañana podrías venir a crear el ministerio de lo que se te antoje. No, eso para mí me parece que hay que ponerlo en cuestión. Los países que han logrado mayor calidad institucional no tienen esa discrecionalidad en el manejo de la estructura del aparato estatal. Eso por un lado. Sí. Por el otro lado, tenés que, con esto que decías vos de las capas, establecer clara línea de articulación entre lo que es la política que entra y sale en cada ciclo, que son los funcionarios políticos, en nuestro país desde el subsecretario para arriba. Después está la dotación del personal, que es la línea de transmisión directa de las órdenes que bajan de la política, en el sentido de la política pública me refiero, y los equipos se alinean y van. Y en el medio es verdad que existen esas direcciones públicas, se llaman sistemas de direcciones públicas, que deben ser profesionalizados al extremo en aquellas áreas transversales. Y después debe haber otra cuota que entra y salga con el gobierno y que quede establecido que entran y salen con cada uno de los gobiernos. Claro. Me imagino mucho más amplio que esto, pero lo que estás demostrando es aquello que decías antes,
que el Estado sea un tema. Es decir, que el diseño del Estado sea un tema. Claro. Ellos lo hacen tema, les ponen ministerios y todo. Uno se llamaba de modernización y eso decía bastante de lo que creía Macri que tenía que ser el Estado, un Estado más moderno, más eficiente, digital, etcétera. Y hoy le pusieron también un ministerio que es de desregulación y transformación del Estado y que tampoco es casualidad ese nombre porque va de la mano la desregulación de la economía con la transformación del Estado. No digo que nosotros creemos ministerios, sino que le demos esa jerarquía, que tengamos un proyecto de Estado, que eso sea un tema. Ana, gracias como siempre y por este rato en Viernes a la Noche. No, gracias a ustedes. No, por favor. Un abrazo. Chao. Ana Castellani charlando con nosotros. Interesantísimo, ¿no? Sí. Porque es un tema que se va a tener que discutir bastante pronto. Sí, es interesante ver esto como una ventana de oportunidad, ¿no? Ya tuvimos una ventana de oportunidad en la pandemia, por lo menos esto es lo que yo creo. Sí, ver a Milei como crisis me parece un montón. Bueno, dijo eso, que es una ventana de oportunidad. No, sí, entiendo, pero me estaría costando. Igual quise, a mí ni te cuento, igual quiero, esto va de la mano de lo que hablábamos hoy de la tarde en la radio, ¿no? O sea, todas las categorías políticas para tratar de entender qué es lo que pasa es muy difícil. Pero hay algo que me pasó durante la charla, que nosotros tres somos personas que creemos que un Estado presente es importante. Ana es una persona que cree que el Estado presente es importante. Y nosotros mismos, que somos 4 personas que creemos que el Estado es importante, a la inversión pública le llamamos gasto público. Es un detalle muy importante en el discurso político. Ana, vos, él y yo, cada vez que hablamos de la inversión pública, porque para mí el Estado no gasta, invierte, todos hablamos de gasto. Sí. Batalla cultural. Sí, Carlos lo dice mucho, ¿no? Heller permanentemente... Ah, no sabía. Sí, de que nos ganan la batalla cultural cuando Pero es increíble, estamos hablando me pasó de cuando gasto. estábamos hablando, me encontré yo diciendo, después la vi a Ana que lo decía, vi que vos lo decías, y después, ¿qué decimos? A la inversión la llamamos gasto, es raro eso, ¿no? Perdimos, en el fondo. No se terminó. O estamos perdiendo. No, está en disputa, está en disputa. Bueno, nos vamos a ir a una parte importante de la batalla cultural, yo creo que sí, que hay que reconocer que la estamos perdiendo. Que la estamos perdiendo. ¿Quién gobierna? No está perdida. ¿Quién gobierna? Nos vamos a ir a una tanda y al regresar nos divertimos un rato, dale. María es credinauta. Eduardo
que trae y produce el señor Mariano Hamilton. Así es, esto es algo que teníamos un poquitito olvidado, pero no estaba olvidado en el programa, pero no olvidado en nuestros corazones. Así es. Entonces, ¿tiene portada, no? ¿O lo recuperamos, lo vamos a recuperar hoy. Les traigo... Mira, te amaga. Ahí está, qué lindo, el pequeño Milei Ilustrado, el nuevo diccionario libertario argentino, editado por la editorial Homo Mandrilex. Sí, queremos recordar que esto es una colaboración. Una ayuda, claro. Una colaboración con todas las personas que van a llegar hacia la Argentina, para que entiendan muy bien qué idioma se habla en este tiempo. Bueno, uno de los temas que está en boga ahora es el Hospital Garrahan. Entonces, estamos tratando de entender qué es el Hospital Garrahan, nos esforzamos para tratar de entenderlo. Me da un poco de miedo esto. ¿Ustedes imaginan que el Hospital Garrahan es un hospital modelo en Latinoamérica? Para Latinoamérica, es un hospital que ha producido grandes logros. Solidaridad. Mirá que para guitarrear tenés que tener línea, ¿eh? Si te vas a quedar a mitad de camino. Vamos a qué es el Hospital Garrahan para el pequeño Milei Ilustrado. Vamos a ver qué es. Vos, Caruso, dale que lees bien. Asociación ilícita. Arrancate, eso es terrible. Asociación ilícita creada para dilapidar fondos públicos bajo la fachada de curar a niños que padecen diferentes patologías. Es muy border, boludo, esto. Se dice falsamente que desde su inauguración la institución brinda atención a niños, niñas y adolescentes de la Argentina. En ese hospital roban alrededor de 3.500 personas, administrativos, médicos, enfermeras, asistentes y pasantes, entre otros tantos profesionales. Históricamente fue financiado en un 80% con fondos estatales y 20% por autofinanciación. Actualmente el Gobierno Nacional decide cerrar esa canaleta de gastos desfinanciándolo para así propiciar su cierre. Consecuencias, daños colaterales de un sector intrascendente de la sociedad que paulatinamente se extingue por... No, tremendo. Se extingue por hambre, enfermedad, beneficios, ahorro del gasto público, mejor distribución en ciudadanos de bien. Vamos al fleje, estamos tirando al fleje. Estamos tirando al fleje. Quiero avisar que en algún momento la podemos enganchar y tirar a la tribuna. Esto puede pasar cuando uno arriesga. A veces la tirás a la tribuna. Además de Garrahan. ¿Qué es un médico para el pequeño? Bueno, parece que lo peor ya pasó, señora. No te creas, compañero. Bueno. Vamos a ver, ¿qué es un médico? A ver, para el pequeño Milei Ilustrado, nuevo diccionario libertario argentino, utilizá esta definición en un asado cuando venga alguien y te diga, ¿qué es un médico? Del latín medicus, no es chivo. Ok, muy bien. Bueno, no es chivo. Adjetivo perteneciente relativo a la medicina, sinónimo facultativo doctor Galeno. Tampoco es chivo. Está muy bien. Masculino y femenino. Persona legalmente autorizada para ejercer la medicina. Si lo hace en forma privada es un servidor público. Claro. Pero si en cambio trabaja para cubrir las necesidades de la sociedad en alguna dependencia del Estado, debe ser persuadido que ese lugar va a desaparecer y que debe, no sé por qué me río, boludo, debería estar criticándote, y que debe migrar hacia la actividad privada. Y en caso de que no lo haga, será insultado, denostado, reprimido, gaseado y hambriado hasta su desaparición y o muerte. Es muy terrible. Del lado bueno de la vida están los médicos de cabecera, que son los que asisten habitualmente a una persona o una familia en forma privada o por una prepaga de las caras y no por una obra social. Y un médico del Garrahan sería el combo completo. Ni hablemos. Claro. Explota. Bueno, hoy nos metimos con el tema de la salud pública, así que ahora lo menos que podemos hacer es, vamos a hablar de esa ¿cómo definirlo? De esos enfermeros. ¿Enfermeros? Sí, enfermeras. Caruso. Te estás esmerando muchísimo, quiero decirte. Enfermeros, enfermeras, de enfermo hiero. Es así, ¿qué querés que haga? Eso es verdad. Masculino y femenino. Todo lo demás es una pelotude, pero es verdad. Masculino y femenino, persona legalmente autorizada para ejercer la enfermería. Dos condiciones fundamentales para hacerlo es no ser reconocido como personal de salud y estar mal pago. Espectacular. Estás mal pago, no ser reconocido, sos enfermero. Claro. Sinónimo, practicante, sanitaria, Barchilón. Eso también debe ser cierto. Es cierto. Adjetivo, perteneciente o relativo a la enfermería o a los enfermeros. Es un actor fundamental del choreo que se le hace al Estado, ya que bajo la apariencia de una persona que ayuda y asiste a los enfermos, es cómplice central del desvío de fondos públicos hacia su salario, que después malgasta en comida, ropa, impuestos y si pueden comprarse algo para disfrutar o irse de vacaciones.
La utilización de dineros públicos para estas acciones son justamente las razones por las que se buscan recortar ese gasto. En otras palabras, no hay que quitarle el C apóstrofe a la jeringa. Dígalo, dijiste 2 veces la palabra boludo, así que quiero que digas culo. Es que me arrepentí. Quiero que digas culo. No hay que quitarle el culo a la jeringa, eso es muy importante. Eso es muy importante para tener en cuenta qué es la salud pública en la República Argentina. Quiero decirte, muy border, pero muy buen laburo. Porque con esto no, esta humorada que nosotros construimos es para... Te pongas serio. No, es para que se den cuenta de los disparates que se escuchan cada vez que ingresás a las redes sociales. Yo no sé si se explica el sarcasmo, nosotros tenemos que tratar de combatir por la negativa. No guarde las cosas, porque todavía no te vas. Me voy. Chau, bueno, che, última. Nos vemos luego. Última sin Mariano. Esta no la vio Mariano. El tuit de el señor presidente de la Nación, Javier Milei. Si no vieron esto, préstenle mucha atención. A ver, dice Milei, el gran operador argentino, aquí la basura inmunda de Clarín, no sabemos muy bien qué piensa ¿A qué se refiere? En plena opereta, son tan burdos que hacen un gráfico de tortas con las participaciones y le suman más del 100%. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Bueno, él tuvo varios errores. Basuras también. Y pone el 90%. Entonces, ¿qué hacen? Discúlpame, pero ¿se acuerdan lo que hizo Clarín cuando está nervioso Clarín? Eso fue lo que le dijeron, la agresión fue, está nervioso Clarín. Sí. Te lo dice basura. Y se pudrió todo. Claro. Bueno, rompieron un diario, un jefe de gabinete al lado de esto es una Pero miren qué es lo que... Gracias. Miren lo que objeta Milei. Y con razón. Dice, ¿cómo evaluó la situación económica de la Argentina? Mala el 67%, buena el 34%, normal el 15%. Está claro que 67 más 34 más 15 no da 100. Claro. Entonces Milei dice, che, basta de estas operetas muy burdas. Pero el gran diario argentino... gran diario argentino contesta lo siguiente. Aclaración. El 9 de julio, Clarín publicó en su cuenta en Instagram una placa que reproducía los resultados de una encuesta de Atlas Intel acerca de la percepción sobre la gestión del presidente Milei. Por error de diseño, en esa placa aparecía un 34% de los encuestados que evaluaba como buena la situación económica en la Argentina. En rigor, el apoyo a la gestión económica parecía erróneamente sobrevalorado. El porcentaje correcto de apoyo, según ese relevamiento, es del 17%. Clarín pide disculpas a sus lectores por el error involuntario. Encuentren más información. Y acá está el gráfico reparado, que es demoledor. ¿Cómo lo hicieron entrar? 67,5 mala, 15,5 normal, 17 buena. Para mí. Le hicieron entrar como un caballo. Como un caballo. ¿Cómo es, Bait? Lo baitearon. Claro, se comió el bait. Presidente. ¿Para qué tuiteo? Se regaló. Era mejor el anterior. Sí, te hubieras quedado en el molde, hermano. Es maravilloso. Bueno, nos vamos a ir con un video que la producción preparó y no sabemos de qué se trata. A ver. Si no es de Di María me voy a enojar. A ver. Es muy bueno el video, innecesario no ponerle proso. Innecesario. Para Mariano. No, digo innecesario, esto está replicado en todas las redes sociales. Pero lo viste a Maxi, está replicado en todas las redes sociales de todos los clubes, en todos los clubes, todas las redes sociales lo están replicando. Salvo Newell, y un poco de razón tiene, loco. Pero es una omisión estúpida. Es estúpida. Es verdad que estaba Maxi, pero sí, tendría que haber estado. Es una omisión estúpida, es tonto. El comentario posterior, a ver... Pero no, pará, a mí me puso la piel de gallina y se comentario posterior a ver esto era este. Porque ¿sabes qué? Está mal. ¿Sabés qué pasa? Segunda amarilla. Segunda amarilla. No es así. Porque estas son las cosas que nos convierten en termos y en tontos. Yo ni pensé en eso. Bueno, me alegró ver a Maxi Rodríguez que estaba ahí. Yo lo que esperaba, de verdad lo digo, que estuviera... Yo no lo había visto el video. Y cuando lo empecé a ver que nombraban a todo por sus apodos, dije, quería que saliera la palabra leproso. Y me defraudó que no apareciera. Pero aparece Maxi, dice Coloso, el Coloso Marcelo Bielsa. Dice Coloso. Ahí está. Bueno. Dice Coloso. Ahí está. Dice Coloso. Está bien. Coloso Marcelo Bielsa. Entonces bueno. Ahí está. No hagas esa. No, ¿viste? Eso es de terror. Nos rectificamos, ¿viste? Nos rectificamos. Mirá cómo se me viene a la cabeza. Bueno, vale la pena rectificarse. Bueno, pará. Está replicado en todas las redes sociales. Bueno, ahora lo que está mal es Newell no replicando. Ahora está mal en Newell que no lo replique. Tenía que ser una bajada
en la que todos lloramos. Y ahora te voy a decir una cosa salió más. esto. Te voy a decir una cosa más. No, ¿Sabés está cómo es la bien. camiseta de Central la de mañana? No, no la vi todavía. No, la camiseta de Central, no sé si es para mañana Sí. o va a ser para todo el campeonato. Mañana a 4 de la tarde, tiene gigante. Tiene un escudo en el centro con un Di María haciendo así. Ah, la vi, sí, Hermoso. Lo vi. Emula al canalla de Fontana Rosa, Exactamente, además. exactamente. Y déjame decir dicen- que volvió Paredes también, ¿no? Otro campeón del mundo. Oh, es Dios. importante. Te quiso Bueno. te escupió el asado. Y dicen que solo es fútbol. Y yo quiero decir que volvió Francisco Perruzzi. Bueno. No vamos, gracias a la producción. Nos hicieron llorar hasta que después pasó lo que pasó. Nos reencontramos el próximo lunes, mañana a las 4 de la tarde, es una cita carcajada obligada. de la producción. Pasen muy buen fin de semana, trataremos de hacer lo mismo y el lunes estamos